Bueno, estamos entonces en los versículos 4 al 9 todavía del primer capítulo de Corintios, Primera de Corintios. Y voy a leerlos otra vez del 4 al 9. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay otro versículo acá en Filipenses 1:6. Es otra historia también interesante, cómo Pablo llega ahí a Filipo y está lo que habíamos comentado, que está las mujeres en la reunión de oración y Lidia, y después Pablo y Silas están en la cárcel y tiembla, y el carcelero también pregunta cómo puede ser salvo, y de pronto yo pienso que Dios establece iglesias en las localidades conforme Él va planeando. Yo creo que el establecer una iglesia no es, sí puede haber, yo creo que una planeación, una idea de enviar y de ubicarse y salir a predicar, pero realmente el establecimiento de la iglesia o de una iglesia local es una obra espiritual, y ante estas circunstancias que Pablo quizá no esperaba en Filipo, ¿verdad? Que no encuentra varones judíos, no hay sinagoga, hay unas mujeres orando, de pronto hay un alboroto y Pablo y Silas están en la cárcel, pero esa es la forma o el medio, las circunstancias que Dios usa para alcanzar a otras personas, a las personas que Él tiene también preparadas para que escuchen el Evangelio. Entonces, en la cárcel, pues está el carcelero y su familia. Entonces, Pablo, tiempo después, les escribe estas palabras del capítulo 1 de Filipenses, versículo 4, 5 y 6, ¿verdad? También diciéndoles: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Esta palabra comunión es conocida como koinonía, ¿verdad? Que es el compartir y estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo ánimo. Y vean cómo dice ahí: desde el primer día hasta ahora. Hubo un primer día en que Pablo compartió en la ciudad y las personas se empezaron a convertir, empezaron a escuchar el Evangelio, a creer el Evangelio, y después a estar juntos, unidos. Les decía que la iglesia nunca necesariamente es homogénea en ese sentido. Puede, justamente lo sorprendente de la unidad en las iglesias, o las iglesias cristianas, o la iglesia, debe ser que, a pesar de que pueda haber ese tipo de diferencias como de estratos sociales o antecedentes o educación o actividades, el espíritu es lo que une a los creyentes, y hay una unidad en particular, no por el lugar, ¿verdad? No por los antecedentes, no porque hay empatía en ciertas cosas, pero porque está presente el espíritu. Y en el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo similar lo que Pablo le está diciendo a los corintios, ¿verdad? Está orando por ellos. Pablo a los corintios les dice: doy gracias por ustedes,
A los filipenses les dice, doy gracias por la comunión en el Evangelio, por la unidad y la coinonía. Y dice, estoy persuadido que el que comenzó en ustedes esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, cuando Jesucristo venga. Y regresamos aquí a Corintios y vean que con otras palabras, pero les está diciendo lo mismo. Pablo da gracias porque los corintios recibieron la gracia de Dios desde antes de la creación, como vimos en 2 de Timoteo 1:9. Y les recuerdo en el 5 que fueron enriquecidos. Ahorita vamos a ver algo de eso. Dice, el testimonio acerca de Cristo el ungido ha sido confirmado en vosotros. Eso es relativo a la confirmación de que nacieron de nuevo, pues, ¿verdad? Hay un testimonio de que ellos escucharon, creyeron, nacieron de nuevo espiritualmente y hubo un fruto que todos vieron, un fruto espiritual que todos vieron. Y no se refiere a hablar en lenguas, que es un tema que menciona Dios, sino el fruto del Espíritu, la vida transformada del Espíritu en las personas. ¿Verdad? Dice el 6, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La evidencia de que Cristo mora en ellos fue confirmada, fue verificada por los creyentes. Y luego en el 7 es esto mismo que les dice a los filipenses, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Verdad? En palabras a los filipenses es, Dios comenzó una obra en ustedes, una obra espiritual. Hay confirmación, hay coinonía o hay comunión entre ustedes por la presencia del Espíritu, y permaneciendo así confirmados, esperamos la venida del Señor Jesucristo. También leímos en Efesios la semana pasada que el Señor se va a presentar a la iglesia a sí mismo, ¿verdad? Una iglesia irreprensible, una iglesia gloriosa, dice Efesios, ¿verdad? Esto a veces parece como difícil. ¿Cómo le va a hacer Dios para que una iglesia, en este caso como la de los Corintios, sea presentada irreprensible? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Pues esa es parte de la obra espiritual. Yo pienso que la obra de redención o de establecimiento de la iglesia, de redención de los creyentes y establecimiento de la iglesia, nunca está en manos o en responsabilidad de las personas, en el sentido de que no es una obra de hombres, no es una obra de personas, transformar la vida de otras personas. Si hay un cuerpo, si hay un liderazgo, si hay que enseñar, hay que aprender, pero la obra de transformación, de santificación, es una obra espiritual. Y estos versículos del 4 al 9 nos están hablando también de algo que hemos comentado en muchas ocasiones, que es un concepto bíblico, es decir, está expuesto en la Biblia, no con las palabras, pero sí con el concepto, y es nuestra posición en Cristo. Sí, lo que somos en Cristo. Pablo es el que más usa este concepto, es el que lo expone, lo enseña y repite constantemente que estamos en Cristo. Es esta esfera o primera esfera o ámbito en el que les digo que Pablo, cuando escribe,
les dice a los efesios que están en Cristo, o les dice a los creyentes que están en Cristo en Éfeso, ¿verdad? En Cristo en Corinto. Estos dos ámbitos son los que aquí expone, que es nuestra posición en Cristo, lo que somos en Él, y después el otro ámbito es nuestra condición o nuestro andar diario, nuestro andar en esta tierra con los conflictos y situaciones que todos vivimos. Sí, pero nuestra posición en Cristo es expuesta por Pablo, es el que lo enseña, es parte de la revelación que Jesucristo le hizo a Pablo, y Pablo escribe acerca de esto. Hemos puesto varios ejemplos, por ejemplo, de un presidente en cualquier país, o lo que hemos visto en nuestro país, que un candidato, ¿verdad? O desde precandidato, de que empiezan a hablar de que quieren participar en las elecciones, y luego ya oficialmente por algún partido, y después ya aparecen las boletas de las votaciones, ¿verdad? Y el ganador o ganadora de las elecciones, una vez confirmadas y todo, entonces ahora es el candidato electo, pero en el momento que se le pone en México presidencial, ¿verdad? Ya tiene otra posición, es la misma persona, sí, físicamente, mentalmente, es el mismo individuo, pero una vez puesta la banda presidencial, tiene una serie de atribuciones instantáneas de un minuto a otro, ¿verdad? O no sé si es de un minuto a otro, pero de un día a otro, de un momento a otro, tiene atribuciones que antes no podía tener, ¿verdad? Hace iniciativas, etcétera, tiene un equipo, en México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Su firma misma tiene otro valor, tiene otra atribución. Entonces, eso sucede porque es su posición, o lo que ahora es diferente. Le han preguntado a algunos de los presidentes qué sienten cuando entregan la banda a otra persona, ¿no? Al siguiente presidente, y alguno comentó que sienten una tristeza, se siente algo triste, porque no sé si es depresión o algo, pero es el dejar algo que tenía, ¿no? Una atribución que tenía, ahora ya la entrega, no es otra vez de un momento a otro, de un día para otro, regresa a ser ciudadano casi común y corriente. No es lo mismo a un ciudadano cuando Pablo está en Cristo, Pablo oigan, se está cortando. Entonces, en Efesios tenemos, los que ya estudiaron Efesios, tenemos más detalle de la gracia o de lo que hemos recibido en Cristo, ¿verdad? Pablo es más explícito y toma 3 capítulos para hablar acerca de todo lo que somos en Cristo. En Efesios decíamos que en los 3 primeros capítulos, Pablo no les hace ninguna demanda o ningún imperativo, ninguna instrucción de hacer nada, sino los 3 primeros capítulos de Efesios les está detallando su posición, lo que son en Cristo, la banda espiritual, por decirlo, o lo que ahora son delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que llamamos o conocemos como nuestra posición en Cristo. Y luego la condición o el andar
Pablo lo escribe en Efesios en el capítulo 4, 5 y 6. Y más adelante también vamos a ver algo más de esto, pero ahora sí, inmediatamente en el capítulo 4 de Efesios, les dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, solícitos en guardar el vínculo de la paz. Acá continúa siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Y ahora sí hay una serie de instrucciones respecto al andar de acuerdo a lo que somos. Y nunca es al revés. Para los que no han escuchado estos conceptos o enseñanza, es una doctrina de la identificación. Si no han escuchado la posición y la condición, siempre la condición o el actuar está fundamentado en la posición, en lo que somos. Primero es lo que somos y de ahí partimos para lo que hacemos. Nunca es al revés. Nunca es a ver qué vas a hacer, ¿verdad? O esfuérzate en hacer para que llegues a ser delante de Dios, ¿sí? Un ejemplo, Pablo les dice a los creyentes, ustedes ya son aceptos en Cristo, ¿sí? Primero es la posición, primero es el hecho de lo que somos, aceptos en Cristo, en el amado, y de ahí bien parados, confiando y creyendo en que somos aceptos, de ahí partimos para andar y andamos cada día, no para ganar nuestra aceptación o no para perder nuestra aceptación delante de Dios, sino confiando en que Dios nos acepta en Cristo. Así desarrollamos nuestra vida cristiana, así caminamos, así vivimos, ¿sí? Y nunca es al revés, nunca es a ver qué puedes hacer, cómo te puedes portar, qué puedes hacer para Dios esta semana, ¿sí? De obras o de amor o de portarte bien, etcétera, para que Dios te acepte, ¿sí? Esta es, alguien decía, poner el caballo atrás de la carreta, ¿no? Primero es lo que eres en Cristo y de ahí bien parado y fundamentado, es que de ahí nace, de ahí brota la vida cristiana. Esto es lo que Pablo les está enseñando, recordando más bien en Corintios. Les está diciendo, ustedes recibieron la gracia sin haber nacido antes de la creación. Y esto es interesante porque la gracia que recibimos no está fundamentada o basada en lo que hacemos, ¿verdad? El hecho de que se nos haya otorgado la gracia, Dios sí nos conocía, pero ni siquiera habíamos nacido para poder portarnos bien o mal, y de ahí que se nos diera o se nos impidiera la gracia, sino Dios nos dio de su gracia, nos escogió y nos puso en Cristo antes de la creación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario o observación? Yo quisiera nada más resaltar eso que comentas, Rafa. Entonces, Pablo, sí, o sea, antes de dar instrucciones, les recuerda a cada una de las iglesias quiénes son en Cristo, quiénes qué es lo que Dios ya ha hecho, ¿no? En sus vidas, y lo escribe en pasado, ¿no? O sea, cosas que ya sucedieron espiritualmente, ¿no? Entonces en Romanos lo hace del capítulo 1 al 8, digamos, y luego viene el 9, 10 y 11, y en el 12 ya empieza a dar instrucciones, ¿no? Que son los deberes cristianos, que es lo que... Y luego en Efesios, del capítulo 1 al 3, es Pablo recordando quiénes son y instrucciones a partir del capítulo 4. Colosenses 1 y 2
son también Pablo recordando quiénes son, los colosenses ya en Cristo, y capítulo 3 y 4, instrucciones, ¿verdad? Y acá lo resume en 6 versículos, ¿no? En Primera de Corintios. Y nada más comentar que, eh, que, pues eso igual para nosotros, ¿no? Recordar siempre que quiénes somos antes de hacer, porque muchas veces cuando empezamos o se maneja mucho en las iglesias, pues en general, lo que ahora que ya eres cristiano, pues Cristo ya murió por ti, ahora qué vas a hacer tú por él, ¿no? A personas que no saben estas verdades, pues. Sí, justamente la carta de Romanos es la carta más sistemática o muy ordenadita, muy ordenada en el desarrollo de la enseñanza. Y justamente dijimos que la justificación del capítulo 5, o teniendo paz con Dios, habiendo sido justificados y tener paz con Dios, inmediatamente del 5 viene la enseñanza del 6, que es sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, que son las verdades de identificación. Entonces, lo que vemos que sucede es que personas escuchan el Evangelio, creen el Evangelio, nacen de nuevo, y hay, como dice en Corintios, se ha confirmado el testimonio de que han nacido de nuevo, de que Cristo vive en ustedes y han recibido el Espíritu Santo. Sí nacieron de nuevo, ¿verdad? Capítulo 5. Pero después, esas personas, o hay personas que no reciben inmediatamente después las verdades o la enseñanza de la identificación, ¿sí? Sucede mucho que una persona escucha el Evangelio, nace de nuevo, empieza a asistir a una iglesia y no sabe las verdades de Romanos 6, 7 y 8, ¿sí? Sino en las iglesias tendemos a involucrarlos inmediatamente en algún servicio, ¿sí? Que estén activos, que asistan, que vengan, que oren, que testifiquen, que salgan a los grupos de evangelismo y que toquen y que, ¿verdad? Se les pone a estar activos, a hacer algo en la iglesia. Es como brincar de Romanos 5 a Romanos 12, ¿sí? Habiendo un hueco ahí de enseñanza. Entonces los tomamos de Romanos 5, que ya nacieron de nuevo, y los ponemos activos a que hagan algo y que sirvan, a Romanos 12. Y entonces por un tiempo estos creyentes están bien, están contentos, están motivados, están queriendo asistir a todos lados y haciendo cosas, pero de pronto encontramos que hay algo que está cansado, pues, que está pesado, que hay conflicto, porque toda esa actividad, cuando desconocemos las verdades de Romanos 6, toda esa actividad está impulsada por nuestra carne. No hemos entendido o no hemos conocido justamente que el viejo hombre fue crucificado, que un creyente tiene la posibilidad de vivir su vida cristiana con su propia fuerza, ¿verdad? Con su propia carne, con su propio mal que mora en mí, y tratar de cambiar, ¿sí? Y esa parte se vuelve cansada y frustrante porque no vemos fruto en nuestras vidas. Sabemos que estamos actuando, que estamos esforzándonos por vivir una vida que no es natural, ¿verdad? Y Dios tiene su tiempo, y Dios tiene en su misericordia y amor, tiene su tiempo para llevarnos al fin de nosotros mismos, a frustración y cansancio, para que regresemos a Romanos 6 y las verdades de la identificación se vuelven algo refrescante, algo nuevo que a lo mejor ya habíamos leído, pero que no habíamos entendido. Entonces,
el creyente que nace de nuevo, en las iglesias debiese enseñarse inmediatamente las verdades de identificación, nuestra posición en Cristo, la diferencia entre la carne y el espíritu, y entonces tener o saber que tenemos de parte de Dios el equipamiento espiritual, ¿verdad? Tenemos ya de parte de Dios en Cristo el equipamiento espiritual para servir, para trabajar, para amar, para ser humilde, para compartir el evangelio, etcétera. Entonces, el Espíritu reproduce la vida de Cristo en nosotros de esa manera. Creo que Vivi levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias, Rafa. Es que me llama la atención que lo que comentas, bueno, que el creyente que se envía luego al ministerio o al servicio, bla, bla, pero aún así, digo, en las iglesias que yo conozco, incluyendo la propia, veo a la gente sentada, o sea, sentada aprendiendo, llenándose de conocimiento, que es muy bueno, pero la mayoría de las iglesias tienen gente, o sea, la mayoría de sus miembros o los individuos que asisten o los creyentes que asisten están sentados conociendo y llenándose pues del conocimiento, pero yo veo mucha gente sentada aún. ¿Será por ese proceso? O conozco creyentes, la mayoría de los creyentes que yo conozco no son nuevos creyentes, son creyentes que tienen 15, 20 años, o sea, muchos años, y siguen sentados, o sea, siguen igual, pues, entonces no sé a qué se deba ese factor. Sí, yo pienso también que podemos ser perezosos, creyentes perezosos, flojos, que no estamos justamente enfocados o impulsados para áreas de servicio. Yo pienso que eso puede ser, nos gusta la comodidad y estamos sentados yendo nada más los domingos, pero no hemos sido impulsados o convencidos de que podemos estar activos y ser usados por el Espíritu de Dios, pues, no sé si es necesariamente por falta de enseñanza, pero sí hay mucha pereza también en las iglesias, en nuestra iglesia. Sí, es correcto. Estamos ocupados en nuestras cosas. Adelante, Martín. Gracias, pastor. Dice eso que comenta la hermana, ¿no? En lo personal también, lastimosamente, he observado eso en muchas congregaciones del Señor, que realmente son hermanos en Cristo, sé que aman al Señor, pero no vemos ese anhelo, ¿no? Que el Espíritu Santo pone en los creyentes de predicar el Evangelio, de llevar las buenas noticias de salvación a los alrededores, o sea, en la iglesia local, en la comunidad que está alrededor de la iglesia. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, que algunos usan este versículo para decir que se pierde la salvación, pero no está enseñando eso. Es la primera advertencia del libro de los Hebreos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el original dice, nos escurramos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es la primera advertencia contra la pereza espiritual o la flojera espiritual. No está diciendo que perdamos la salvación, sino que si recibimos algo tan grande de parte de Cristo, solamente que no lo apreciemos o no lo conozcamos o no sepamos qué somos en Cristo, no lo valoraremos. Entonces pienso en lo personal que cuando hay hermanos que llevan mucho tiempo en el Señor, pero
siguen estando sentados, es que realmente no han creído lo que son en Cristo, porque no es teoría cristiana, es vida cristiana. Y la fe de Dios no es estática, no está paralizada, es una fe viva en Cristo Jesús. Y cuando el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en el creyente, realmente el fruto del Espíritu se va a notar, pues, amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, paciencia, mansedumbre. Y no hay ley que pueda condenar el amor de Dios, porque ya fue derramado en nuestro corazón. Pero este amor se reproduce en los creyentes, no está congelado adentro del refri, sino que se refleja a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sí, muy bien, gracias Martín. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo, Lupita? Rafa, sí, deja ver si tengo Bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Dios conoce los corazones de cada quien. En lo personal, por ejemplo, bueno, los dones y talentos también cada quien, pues Dios nos los da. Yo tengo muchos años en el Evangelio y durante muchos años, de alguna manera y a mi modo, lo he compartido. Entonces, yo creo que a veces desconocemos a nuestro alrededor lo que hace cada quien, ¿verdad? También yo tengo años compartiendo el devocional del 1 de enero al 1 de diciembre con personas inconversas, con personas creyentes. Salimos de dudas si tienen alguna duda. Entonces, creo que todos de alguna manera, sabiendo, conociendo y sabiendo lo que somos en Cristo, lo hacemos a nuestra manera. Definitivamente hay quienes tienen mayores cualidades, mayores dones, mayores formas de hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos generalizar, ¿verdad? Sí hay muchas personas seguramente que pues a veces nada más vamos, pero hay muchas que también participamos y de alguna manera con nuestro propio entendimiento. Gracias. Sí, muchas gracias, Lupita. Cuando Pablo les está diciendo aquí a los corintios, dice de tal manera en el versículo 7 que nada os falta en ningún don. Comentábamos que Pablo aquí no entra en tantos detalles, ¿verdad? Nada más es versículo 4 al 9, donde está recordándoles o afirmando su posición en Cristo. Le está diciendo a los corintios, ustedes recibieron la gracia de parte de Dios y doy gracias por eso, dice. Su testimonio fue confirmado, el testimonio acerca de su nacimiento fue confirmado. Recibieron al Espíritu, dice en toda palabra y conocimiento en ciencia, ustedes conocen la verdad, ¿sí? Recibieron, dice, no les falta ningún don como cuerpo y así esperamos al Señor en unidad, ¿sí? Como iglesia. Dice en la comunión con Jesucristo. Ahorita vamos a ir ahí a Juan 15. Pero es muy resumido. Por eso yo estoy creyendo que Pablo ya les explicó en detalle todas estas cosas, ¿sí? Es como si los capítulos del 1 al 8 de Romanos, ¿verdad? Estuvieran aquí resumidos, o los 3 primeros capítulos de Efesios estuvieran aquí metidos. Los corintios ya conocían muchos detalles acerca de esto, ¿sí? El desarrollo en detalle de lo que era en Cristo, y Pablo solamente les está dando un recordatorio breve en estos primeros versículos. Algo que me gusta mucho es el versículo 9 que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Esta comunión es la misma palabra koinonía, ¿sí? Miren, vamos a Juan 15.
Juan capítulo 15. Alguien lea, por favor, Juan 15 del 1 al 5. Juan 15 del 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ajá, gracias, Vic. Este es una anticipación que Jesús les está dando a los discípulos respecto a la unidad, la comunión y la unidad. Es como una doble unión, ¿sí? Jesús le está diciendo, ustedes en mí y yo en vosotros. Ustedes en mí y yo en vosotros. Dice, permaneced en mí y yo en él. Dice, bueno, dice el 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese fruto es el desarrollo de los dones espirituales o de la vida espiritual en el creyente. Y parte de eso, o mucha parte de eso, es esa parte del servicio, Vivi. El fruto espiritual es la vida de Cristo impulsada por el Espíritu en el creyente. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo o con la presencia del Espíritu, vienen capacidades o vienen dones también, quizá un poco de acuerdo a la personalidad de cada quien, pero viene equipamiento espiritual para edificar a la iglesia. Y yo creo que la próxima semana, o si tenemos tiempo ahorita, podríamos ir a Romanos 12, donde están descritos ahí los 7 dones que yo creo que los corintios ya conocían. Y esta comunión que menciona el versículo 9, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Quizá han escuchado decir que el cristianismo no es una religión, ¿verdad? Que es estilo de vida. Un estilo de vida, sí, o una relación, pero es más allá, pues, sí, el cristianismo, la vida cristiana es una integración en Cristo. Ahora estoy en Cristo, soy uno con Él en mí y yo en vosotros, dice. Es como esta doble burbuja que les digo, esta doble ámbito. Yo estoy en Él, yo estoy en Cristo, y por estar en Cristo soy acepto, ¿sí? Soy miembro de la familia de Dios, soy justo, soy amado, soy santo, no por mí mismo, pues no porque yo llegue o haya llegado a lograrlo, sino porque estoy en Cristo. Otra vez regresando al tema de la posición. Ahí me veo en Cristo, así me ve Dios en Cristo. Entonces yo permanezco en Él y después Él permanece en mí. En el segundo ámbito, la vida cristiana es Él en mí. Todo lo que puedan hacer o todo lo que yo pueda hacer en cuestiones de servicio, familia, matrimonio, paternidad, ¿sí? Participación en la iglesia, está impulsado por Cristo en mí. Entonces, esa es la comunión a la que fuimos llamados. Entonces, el cristianismo no solo es, o más bien no es una religión, no es solo una relación, pero es una unión, una comunión
Él en mí y yo en Él. Sí, estamos integrados en Él. Y de ahí justamente es que parte este fundamento de lo que somos en Cristo para Pablo entonces empezar a desdoblar o a tratar los diferentes temas. El primer tema que trata a partir del versículo 10 es que estaban en conflicto, estaban en contiendas, ¿verdad? Bueno, aquí alguna pregunta, otro comentario, ¿qué piensan? Pues nada más de lo del servicio, creo que lo que comenta Lupita tiene razón, pues. También no necesariamente, o sea, muchas veces lo que estamos llamados es a compartir el evangelio, a cumplir el ministerio que nos ha sido dado, ¿no? Y no necesariamente es una actividad específica de la iglesia, como comenta Vivi, que también tiene razón. Pero justamente es eso, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Yo también era así, pues, igual que todos, pero lo hacía por ignorancia en incredulidad, ¿no? Entonces lo que hemos mencionado es o no sabemos o no creemos, ¿no? Y es eso, pues, o sea, pero sí estamos llamados, la iglesia, mientras estemos vivos, a eso, justamente, a cumplir el ministerio que nos ha sido dado, que es ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Sí, miren, si quieren vamos a ver, todavía nos quedan unos 15 minutos. Ahí en el 1:10 de Corintios, parece que es como que una frase que Pablo tiene, ¿cómo se puede decir? Como para meter segunda, ¿no? Estás en la velocidad y ya pasa otro asunto, o sea, fundamentado en nuestra posición en Cristo. En el 1:10 Pablo dice, os ruego. Y parece que ese os ruego es, no estoy seguro aquí del original como dice, pero es una solicitud insistente, es una solicitud firme, ¿verdad? A ver si lo encuentran ahí. No se escucha. Pero la voy a poner ahí en el chat porque no, o sea, no puedo ver y Ok. copiar. Bueno, en lo que lo pone, dice Pablo en el 10, os ruego pues, o sea, les solicito atentamente por lo que acabo de decirles, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahí ya comienza con una solicitud, una instrucción, una petición. Les está diciendo, hablen una sola cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, esta solicitud, sin los versículos anteriores, ¿verdad? Sin los versículos anteriores, esta solicitud sería muy complicada de pedir, o sea, con fundamento en que los diferentes creyentes, no sabemos el número de personas que había ahí en la iglesia, pero pudiéramos entender que Jesucristo le dijo a Pablo, tengo mucho pueblo y por la diferencia de ámbitos, de actividades, ahí puso Pablo, a ver, ya se me fue otra vez. ¿Lo puedes leer, Vic? Sí, es paracaló, es rogar, insistir, alentar, infundir ánimo. Infundir ánimo, insistir, alentar, ok. Entonces, de pedir fervorosamente, o sea, no es una exigencia, pero sí es un ruego
como una súplica diciendo, por favor, háganlo, ¿verdad? Ok. Entonces, esta solicitud de hablen lo mismo, que no haya divisiones, sin los versículos previos, sería muy difícil, o sea, sería pedirles algo que no pueden hacer, ¿sí? Porque si tenemos a un judío o una familia judía, si tenemos a unos ex idólatras de Apolo, y luego tenemos a un comerciante, y luego hay una prostituta, o más, o personas que involucradas en la inmoralidad, y de cada uno de esos ámbitos y actividades escucharon el evangelio y ahora conocen el evangelio, están juntos, hombres, mujeres, niños, con diferente actividad. ¿Y cómo le pides a un grupo con diferente antecedente, pensamiento, que se pongan de acuerdo y que no tengan divisiones? Si justamente esa es la naturaleza humana, el dividir o decir, pensar que soy mejor, que soy más, que lo mío es lo correcto, ¿verdad? Es muy difícil, y si intentas ceder, puedes ceder por algún tiempo, pues, ok, la causa es mayor, vamos a hacerlo por Dios, por el evangelio, sí, pero aún así, con una causa mayor, las divisiones, la naturaleza humana no puede manejar las divisiones, ¿sí? El creerse mejor, el creerse superior, porque eso es algo de la carne. Las contiendas es un fruto o una obra de la carne. Eso lo sabe hacer muy bien. Entonces, con los versículos previos de que, oigan, ustedes recibieron la gracia, nacieron de nuevo, recibieron el Espíritu, fueron llamados a la comunión y son unos en Cristo, ¿sí? Con ese fundamento, ustedes pueden vivir sin divisiones, porque están ustedes en Cristo. ¿Sí me explico? La unidad de la iglesia no es porque seamos buenas personas y tengamos metas muy elevadas, ¿sí? Sino la unidad de la iglesia es porque cada creyente en lo particular está unido y en comunión con Jesucristo. Él es la cabeza y Él es el que nos une como una familia espiritual. Sí, por eso los diferentes ámbitos o antecedentes pueden ser superados por la unidad del Espíritu. Hay algo que se ve muy comúnmente, pues, no sé si les guste el tema de la política, pero estaba viendo unas entrevistas en estos días. Algunos partidos políticos, no voy a decir el nombre, pero proclaman la unidad, ¿verdad? Sean unidos, hay que tener unidad por esta meta. Y ahora que hay candidatos para la Ciudad de México, de un partido para ser presidente, ¿verdad? Ahora esos candidatos de un solo partido, ahora ellos empiezan a tirarse cosas, ¿no? De que, oye, pues tú y esto, y ustedes así, y dentro del mismo partido que proclaman la unidad y las metas elevadas, ahora como cada uno de ellos busca la presidencia o ser candidatos, ahora sí empieza a haber divisiones, ¿no? Eso es muy natural de la naturaleza humana, pues, o sea, eso es de la naturaleza humana que cause divisiones. Entonces, este primer problema que Pablo está mencionando posiblemente fue por las diversas visitas. En el versículo 11, ahí de Corintios dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿sí? Es decir, mi gallo es Pablo, pues él es mi maestro, él estuvo aquí conmigo, se quedó en mi casa, yo asistí a todos
reuniones y él es el que me ayudó a transformar mi vida, el que me predicó el evangelio, etcétera. Entonces mi corazón está con Pablo. Pero otros dicen, yo soy de Apolos. Habíamos visto que Apolos parece que llegó después de Pablo. Una vez que Pablo salió, después de estar año y medio, al parecer Apolos llegó a la ciudad de Corinto y él tenía otra forma de enseñar. Dice que era muy elocuente, con mucha fuerza, una personalidad muy, muy activa. Yo creo que si Pablo era activo, amigo Pablo, Apolos era... ¿Dónde está el texto? Desde que vamos a verlo, las características de Apolos. 18, Hechos 18, 20 y tantos. Es Hechos 18, 24. ¿Alguien lo lee? Del 24 al 29. Hechos 18, 24 al 29. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Sí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ajá, gracias. Era una bala, pues, o sea, una persona elocuente, espíritu fervoroso, sí, una personalidad, yo creo que, no sé si con mucho carisma, una forma de expresarse muy fluida, y se enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era de gran provecho a los que habían creído, los animaba, o sea, su personalidad era muy atractiva, pues muy atrayente, muy animaba a las personas que estaban a su alrededor. Dice, poderoso en las escrituras, demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo, es decir, conocía el Antiguo Testamento y cómo desarrollar el tema, argumentando para que a través del Antiguo Testamento demostrar que el Mesías era Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí en estos textos tenía una limitante o una situación que era, le faltaba parte del mensaje. Y también vemos que Apolos era una persona humilde, es decir, tuvo la humildad para escuchar a Priscila y Aquila, que le dijeron, oye, vas bien o lo haces muy bien, pero te falta más exactamente algo adicional que era la cruz o Romanos 6 o lo que Pablo había enseñado, era parte del mensaje que le faltaba a Apolos, ¿verdad? Y entonces acá en Corinto, pues unos se enamoraron de Apolos, pues, ¿verdad? Unos eran como que de Pablo, otros fueron impactados por la vida de Apolos y el ministerio de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Cefas es Pedro. Quizá eran justamente judíos que se habían convertido, no sé, que ellos iban más hacia el lado, como decirlo, no sé si legalista o conservador o tradicional. Y otros decían, no, ustedes tres están mal, yo soy de Cristo, pues Él es mi Salvador, estoy en Él, es el que murió por mí. Y aún así, con estas perspectivas de quién era su preferido, dónde estaba su corazón para seguir o para apreciar, esta parte
en lugar de ser piadosa o en lugar de provocar unidad, provocaba contiendas y estaban divididos. Y este es un problema de la carne, las contiendas. Y no sé si es uno de los problemas principales en las iglesias, las divisiones y contiendas, porque no sé, o sea, ¿qué piensan? ¿Algún comentario? Ya estamos llegando al fin por el día de hoy, pero ese era el primer problema que Pablo empieza a tratar y lo hace no fundamentado en la buena voluntad de las personas, sino lo está haciendo, o el ruego para que tomen acción al respecto era fundamentado en que Cristo es la cabeza y tenemos al Espíritu y el Señor es el que nos une. El Espíritu o Cristo, tenemos comunión con Él para unir a la iglesia. Sí, Martín. Gracias, pastor. De hecho, es curioso que ahí mismo en la carta de los Corintios, más adelante, en el capítulo 11, viene algo sobre eso, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pero dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Habla más referente a la cena del Señor, ¿no? Cuando se reúne el cuerpo de Cristo para conmemorar el Señor hasta que Él venga. Y precisamente tiene una relación con discernir el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que dice Juan 6. El que come mi carne, verdadera comida come. El que come mi sangre, verdadera bebida bebe. Entonces nosotros estamos puestos en Cristo, en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Nuestra condición debería reproducir nuestra posición. La fe en nuestra posición debe reproducir la vida de Cristo en nuestra condición cuando andamos por fe, porque fuimos integrados a Cristo. Somos uno en Él, como en Juan 17, cuando nuestro Salvador Jesucristo ora por nosotros. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Yo en ellos y ellos en mí, ¿no? La posición y la condición, ¿sabes? Sí, realmente algo de lo que hemos estado platicando cada 15 días con los varones en este proceso de invitar a otros a participar como ancianos y diáconos. Hemos hecho énfasis en el liderazgo múltiple, en la unidad, en el consenso, en la dependencia del Espíritu, porque de ahí parte también la unidad para toda la iglesia. En la iglesia puede haber una búsqueda de poder, puede haber una búsqueda de sobresalir, de que mi opinión sea la importante, y a veces hay cotos de poder, ¿no? No sé si es lo que estaba sucediendo ahí en Corinto, pero la iglesia estaba dividida, a lo mejor estaban juntos todos en una sola ubicación, pero no había unidad espiritual, no había unidad en el corazón de estos creyentes. Entonces, bueno, la posición es, tenemos comunión con Cristo, somos uno con Él, y de ahí parte la unidad de la iglesia. Si quieren, aquí terminamos. Si alguien nos quiere despedir, Víctor o Vic o alguien más,